El presente video se abarca con el fin de informar sobre el tópico del narcotráfico, de manera global, siendo así un trabajo solo con fines educativos, por parte de la UDA Temas Selectos de la Sociedad Contemporánea, dirigido en su totalidad por la alumna Vania Regina Martínez Martínez. El crimen organizado, la burocracia y el abuso de poder son usualmente una de las pocas palabras que nos transportan a una de las grandes problemáticas de nuestro país, conocida como el narcotráfico. Para empezar a abordar un tema tan extenso, debemos iniciar expresando su definición. El narcotráfico se define como un fenómeno político, económico y social, una actividad de índole totalmente ilegal que consta del cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas claramente ilegales, tales como la cocaína, la marihuana, el éxtasis y la heroína. Los principales países latinoamericanos que se encuentran en esta lista del narcotráfico son Colombia, con la mayor parte del mercado de este fenómeno, seguido de Bolivia, Perú y por último, México, posicionándose catastróficamente como uno de los mayores exponentes de este tópico. ¿Pero ya conoces cómo inicia el mundo del narcotráfico en nuestro país? Pues bien, existen varias versiones de cómo fue el comienzo de este mundo en México, pero el gran declive está claro que inició en los años 40 con Pedro Áviles, apodado como el León de la Sierra, quien fue el primer jefe del narco en nuestro país y autor de la organización del Triángulo Dorado. Tiempo después surgiría el conocido Cártel de Guadalajara, primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico, formada en el año del 78 bajo el mandato de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido coloquialmente como el Jefe de Jefes, y compuesta por personajes como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Joaquín Guzmán Loera, que tiempo después formaría la nueva ola del narcotráfico mexicano, que abordaremos después. El Cártel de Guadalajara se presumía que trabajaba bajo la protección de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia policial de inteligencia mexicana corrompida en su totalidad, en el mandato de Miguel Alemán Valdés y de diversos funcionarios públicos. Los sobornos y la corrupción, fruto de vínculos entre traficantes y políticos, dieron al narcotráfico un inmenso poder, el cual se reflejaba en los lujos, la protección y la impunidad prevalecientes en esa época. Tiempo después, y consecuente al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, por parte del Cártel de Guadalajara, bajo el nombre de Operación Leyenda, se capturaron a grandes personajes de este cártel de droga, tales como Rubén Zuno, que presumía ser el sobrino de Luis Echeverría, y por supuesto Miguel Ángel Félix Gallardo. Al suceder esto, y sumándole la detención de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el año de 1895, el cártel más poderoso de México quedó sin Félix Gallardo al mando, por lo que este se fragmentó, formando una nueva era para el narcotráfico en México, con el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el cártel de Juárez de Rafael Aguilar y Amado Carrillo, y el de Sinaloa, bajo el mando del Güero Palma y Joaquín Guzmán, el Chapo. Desde esa organización, la violencia y el crimen organizado se disparó colosalmente, más de lo que se había vivido en los últimos años. La formación de nuevos cárteles, los asesinatos y la participación confirmada de grandes cargos gubernamentales dieron inicio a la ola más grande de corrupción y violencia del mundo contemporáneo en nuestro país, que hoy en día siguen operando y siguen surgiendo más de 200 delictivos grupos que contribuyen a la impunidad que vivimos actualmente, bajo los cargos de presidentes como Luis Echeverría, Salinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, en los años 1970, 1988, 2000 y 2012, respectivamente, que directa o indirectamente permitieron grandes trabajos de la red del narcotráfico. Conforme los años pasan, este mundo va aumentando, y con ello nacen grandes grupos famosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y más tarde en el Golfo los Zetas. El mundo del narcotráfico cada vez es más grande, y por ende es más violento y corrupto el aire que se respira en México, con estrategias fallidas de años de gobierno mal ejecutado, la suma de nuevos cárteles ilegales y la burocracia corrompida. Es difícil imaginarnos a un país libre de esta problemática, y por supuesto, plantearnos una solución para el narcotráfico tardaría años en ser ejecutada con éxito. Gracias a estudios realizados el año pasado, se confirmó que más del 50% de violencia y muertes en el país eran gracias al mercado ilegal de narcóticos en México. Debemos dejar algo muy claro: si existe demanda, habrá negocio, y si existe negocio, seguiremos con la violencia día con día en México. Tenemos que reflexionar sobre lo que consumimos, y cómo es que al hacerlo contribuimos a esta gran red de trabajo que no es beneficioso para nadie,
Informémonos sobre los cargos gubernamentales que ejercen en nuestro país, cuestionémonos sobre los mandos políticos y sus lazos con este mundo, y sobre todo investiguemos sobre este tema, que sin dudarlo en la actualidad te afecta a ti y a mí.